hace tan cerca como la última edición de este programa, me pidieron retomar eso de invitar a personas acá. Así que hoy quiero que conversemos sobre un punto de la historia de la oposición de Cuba que desgraciadamente de que se habla muy poco. Sí, es cierto que bajo el principio martiano de ser culto para ser libre, una de las primeras medidas de la Revolución Cubana fue aquella campaña de alfabetización. Y creo que como idea fue buena. Digamos que nos enseñó a leer, pero luego olvidó que los libros y la libertad tienen la misma raíz etimológica. Y se dedicó entonces no solo a censurar y perseguir a los escritores, también a los libros, a los libreros y a las bibliotecas independientes. Por eso quiero presentarles hoy a Raunel Roquete Acosta, ex miembro del Movimiento Cívico de Bejucal y director de la Biblioteca Independiente Laura Poyán. Hola, Raunel. Hola, buenas noches. Coño, no te veo, pero bueno, ok. Sí, estoy acá en Los Cayos, vengo saliendo de Los Cayos y mira cómo está, trancado Oye, completo. oye, y hablando de eso, ¿cómo está? Coño, ¿todavía está cerrado eso? Todavía está cerrado. Vengo a 5 millas por hora. Bueno, cuídate mucho, mira bien, para adelante. Oye, la última vez que escuché de ti, estabas en Guyana, creo, liderando la protección de un grupo de cubanos que junto a ti estaban en ese país con peligro de ser deportados. ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Bueno, Juan, yo llegué aquí a Estados Unidos gracias a un muchacho que estaba en ese grupo que un buen día me dijo, nos vamos. Y bueno, yo salí de Guyana con $20 en el bolsillo. Y ¿Y qué con eso travesía? hice la travesía a Brasil, después entré en Venezuela, después crucé Colombia, después llegué a Panamá y entonces estando en Panamá vino un acuerdo de eso de traer los cubanos que estábamos en Panamá y el Ya, 23 de mayo del 2016 hice la entrada a este país. Gracias a Dios siempre. la verdad que sí. Oye, muchas personas hablan de quitar el apoyo a la oposición en Cuba. Que había mucha corrupción en ese gremio, que la oposición no existe y que no se puede mantener a manganzones que no hacen nada. En fin, hay muchos criterios en contra de seguir ayudando a la oposición en Cuba. ¿Tú crees que ya no hay opositores o que no debemos ayudar a la oposición dentro de Cuba? Bueno, en Cuba existen grupos de opositores que son los llamados opositores de a pie, que es la gran mayoría de los opositores que no reciben un centavo, como era el caso mío. Simplemente alguna recarga a través de la red biblioteca que nos llegaba una vez al mes o una vez cada 3 meses, según hubiera disponibilidad de fondos. Pero realmente los opositores, muy pocos reciben dinero. Simplemente se quedan en manos de algunos líderes que tendrán que rendir un día cuenta cuando haya un cambio en Cuba de a dónde fueron a parar esos fondos que fueron entregados para hacer real ese cambio. Gracias, gracias por esa respuesta. Oye, Raunel, coño, ¿y por qué te llamas Raunel? Ni sé. Eso fue un nombre que mi mamá me dio así y ahí se quedó. He oído 2 o 3 Raunel después que estoy aquí, Ah, sí. pero nunca antes. Un médico que era de Las Tunas, otro muchacho que trabaja ahí en Santiago de Las Vegas en aluminio, que creo que vino para acá también, que se llama también Raunel. Pero más nadie se ha oído. Yo la primera persona que escuché con ese nombre fue a ti. Oye, ¿y por qué crees que muchos opositores cubanos, y no hablo de los cuenteros, sino de los que de verdad tienen probadísima legitimidad, como tú, por ejemplo, y con un historial mucho más que evidenciado, cuando salen de Cuba, están muy activos durante un tiempo y luego se van apagando? ¿Qué tú crees? ¿Ellos se aburren? ¿Los vence este sistema acá que uno tiene que estar trabajando y a veces tiene que dejar muchas otras cosas en pausa? ¿Se desilusionan al ver tanto cuentero en redes o simplemente, no sé, se desconectan, se olvidan de todo aquello y ya? Yo pienso, Juan, que el trabajo de los influencers o llamados influencers, como que le ha quitado un poco de protagonismo a esos opositores que llegaron aquí con muchas ganas de comerse el mundo y hacer un cambio en Cuba. Y estábamos siempre activos, o estamos activos en las redes, en lo que es Facebook, publicando, compartiendo noticias sobre Cuba, mandando mensajes para Cuba y mandando todo lo que podamos para las personas en Cuba. Y no vemos que se lo tengan en cuenta muchas veces. Simplemente el liderazgo se queda en 3, 4 personas que ni cuando estuvieron en Cuba no tiraron ni tan siquiera un chícharo. Eso creo que Exactamente. sea. El trabajo, sí, es verdad que hay trabajo. Yo mira Manuel que y yo trabajo y sin embargo nunca he dejado de creer en que es posible un cambio en Cuba y que nos corresponde a nosotros los cubanos. Es algo nuestro. Si nosotros no hacemos posible el cambio, ¿quién lo va a hacer? ¿Los americanos? No, ese es problema nuestro. Nos toca a cada uno de nosotros poner nuestro granito de arena. Y si hay que tomar las armas, iremos a tomar las armas algún día. Yo siempre he dicho que las dictaduras no se caen con palabras, se caen con plomo. Coño, coincido casi 100% contigo.
Oye, pero hablemos de bibliotecas independientes, porque tú fuiste creador y fundador de una biblioteca independiente, Laura Pollán. Para mí, el concepto de las bibliotecas independientes fue una de las iniciativas más interesantes que haya tenido antes la oposición cubana. Pero cuéntanos, ¿cómo surgió tu idea para crear esa biblioteca independiente y llamarle Laura Pollán? Bueno, Juan, cuando la Primavera Negra, había un muchacho ya, que es señor que vive aquí en Miami, que era bibliotecario en Quibicán, Miguelito. Y yo oía hablar mucho de él, de estos hermanos que estuvieron presos. Y oí mucho de Miguelito y el trabajo de biblioteca. Y cuando una vez que fundamos el Movimiento Cívico Cristiano de Derechos Humanos de Beucal, el 10 de octubre de 2011, en casa de Héctor Carrillo Caraballo, empezamos a hacer gestiones, a salir a abrirnos al mundo como movimiento, porque anteriormente a eso éramos parte del Partido Democrático Revolucionario 30 de noviembre, Fran País, y éramos los delegados en Beucar, el delegado que era Héctor y el vicedelegado que en este caso era yo, con un grupo de hermanos que aún permanecen en Cuba. Y decidimos acercarnos a personas que nos conocieran, como es el caso de Vicé, como es el caso de Omaya Padrón Ascuí, que era la coordinadora nacional de la red de biblioteca en ese momento. Ella nos aceptó y entonces, a raíz de la muerte de Laura Pollán, en el mes de noviembre, creo que fue el 25 de noviembre, Omaya Padrón se acerca a mi casa y entonces junto con otro muchacho que no recuerdo el nombre, con Antonio Madrazo, Claro, y claro. ese día inauguramos la biblioteca ya después que la teníamos estructurada con varios libros y entre otros programas que hacíamos, hay un programa que se llamaba Animando Sonrisa, que era un programa de ayuda con literatura y material de estudio a los niños de nuestras comunidades más necesitadas. La red biblioteca sí funcionaba de maravilla. Teníamos en casi todas las provincias del país, teníamos un coordinador que atendía los municipios, diferentes municipios de la provincia. Y nos movíamos constantemente. Lo mismo estábamos en Nueva Paz, que estábamos en Guine, que estábamos en San José, a veces estaba en San Antonio de los Baños, me quedaba cerca, atendía a San Antonio de los Baños, ahí inauguramos otra biblioteca. Teníamos también en Mariel, sí, que teníamos muy buenos hermanos, teníamos nosotros, que estaban haciendo un tremendísimo trabajo. Casetes, con películas, con testimonios, la evidencia de estos hermanos que habían estado presos, tus testimonios, todas estas cosas del trabajo de la biblioteca, libros que estaban prohibidos, que no se podían ver porque te lo quitaban enseguida, te lo descomisaban, como una vez a mí, me quitaron varios nuevos eras que traía de la red biblioteca, que había estado en la embajada americana ese día yo, cuando aquello, sesión de intereses, y un proyector que Omaya Padrón me había prestado para proyectar una película en el cine de Bucar, que está, tenía roto el proyector. Y nada más que llego a buscarla, se me estaba esperando y me lo quitaron al momento. ¿Qué tipo de libros se puede encontrar en una, y documental se puede encontrar en una biblioteca independiente? ¿Solo libros prohibidos por el gobierno cubano, libros censurados por Cuba, o todo libro, todo tipo de libros? No, efectivamente, todo libro que te tocaba temas de derechos humanos, libertad de expresión, todo libro que narraba testimonio de algún hermano que había estado preso, que luchaba, digamos que los nuevos eran, memorias que teníamos nosotros con cantidad de testimonios de hermanos y de cosas que estaban pasando en el mundo y que pasaban en Cuba, protestas que había, porque cuando aquello no es como ahora, un teléfono tú tuvieras la protesta, no. Alguien la grababa con un pequeño teléfono escondido y esa se pasaba a una memoria y se iba divulgando por todo el país. Y Oye, así Roquete, las personas conocían, principalmente los jóvenes. porque tenía mucha asistencia de jóvenes, ¿ellos iban o ustedes le llevaban los libros a su No, casa? algunos iban, otros nos apoyaban, que eran lo que llamamos nosotros los activistas, como es el caso de Chaviano en Bejucal, que estuvo detenido cuando las protestas del 11 de julio, como Miguel Martín, conocido como el Bolo, que fue uno de los pocos que estuvo preso, hasta hace poco que lo soltaron, que era también activista de nosotros allí, y personas así afines que nos conocían. Yo en un tiempo de mi vida fui pastor evangélico de la iglesia de esa pasión y muchas personas me conocían en el pueblo. Entonces esto me permitía acercarme a más personas que conocían cómo era mi testimonio, cómo era mi vida, de que yo no hacía esto ni por dinero, ni por ningún interés político, ni nada. Es más, yo tenía una meta que le dije, bueno, y como 45 años no me voy de Cuba. Nuestro hermano Agustín López y yo lo comenzamos muchas veces. No, yo quiero luchar aquí en Cuba, pero no me lo permitieron. Que fue la historia que te contaba el otro día, de cómo yo llegué a Guyana. Hoy precisamente salió una lista de presuntos represores que viven acá, tranquilamente, acá en Miami. ¿Sabes si de algún represor, no porque lo haya contado otro que fulano es represor, no. Uno de que tú puedas dar realmente testimonio de que haya sido por tu experiencia, que te haya reprimido a ti o a alguien de tu familia, que tú hayas visto
su acción represiva así de primera mano y que viva tranquilamente acá en los Estados Unidos? Bueno, Juan, no sé si oíste mental cuando se crearon las dos provincias de Artemisa y Mayabeque. Sí, claro. Ajá. Yo trabajaba en educación, donde era técnico en inversiones, educación vehicular, y entonces ya siendo opositor, porque yo siempre dije que de la puerta para afuera yo era opositor, de la puerta para adentro lo era, pero respetaba el lugar donde trabajaba. Y entonces, al crearse, entonces las dos provincias se crean la forma de gobierno diferente. Separan la parte política de la parte administrativa. Entonces yo caigo en la parte administrativa, en la parte de educación, porque ya educación, cultura y deporte se unen en una sola entidad, conocida como la UAS, Unidad de Aseguramiento, Educación, Cultura y Deporte. Ok. Y, y a mí no me querían dejarme. A mí me querían echar fuera porque una ciudadana llamada Miriam Gallardo Díaz, que está aquí en Estados Unidos, era la presidenta del gobierno en función en ese momento. ¿Cómo se llama? Miriam Gallardo Díaz. ¿Este que está aquí? Esa misma persona, que yo te había compartido la foto de ella, de ahí de Facebook. Miriam Gallardo Díaz dijo que no, que yo no podía trabajar ahí porque yo era un opositor, que yo no tenía cabida en ese lugar. Entonces, un vicepresidente que me conocía del pueblo, que se llama Carlos Mesa, su mamá era militante y todo, pero este es un señor que, como decimos, que es neutro a la política. Ok. Que trabaja allí por comodidad, porque se siente cómodo, pero que no está de acuerdo con muchas cosas que están pasando en el municipio. Como muchas personas. Como la mayoría de los cubanos que están en cuanto está cerca del régimen. Y entonces yo, no, si nadie lo quiere, yo lo quiero sentado al lado mío. Pero bueno, al final me dejaron en educación, por tantas protestas, me dejaron para evitar, porque yo dije, bueno, yo voy a hacer denuncias en internet, yo voy a la embajada, yo voy a criticar, yo voy a cuando aquello yo visitaba algunas embajadas, yo voy a la embajada, voy a hacer las denuncias públicas, voy a llamar a derechos humanos, y al final decidieron dejarme. Y entonces, pero siempre con la mirada puesta arriba. Yo salía de mi casa y atrás de mí salía caminando dos combatientes, esos antiguos llamados combatientes de la revolución, dos viejitos, 30 atrás de mí, que sentaban en el lobby de mi trabajo. Si iba a visitar alguna escuela para ver algún proyecto de construcción, atrás de mí el día entero. Dormían al frente de mi casa, la manzana rodeada. Evidencia hay bastante. Mis vecinos pueden testificar que nada de esto que yo estoy contando es mentira, sino 100% real. Y Dios sabe que no miento. Como decía yo, mis guardaespaldas en el barrio me decían, hoy nadie roba porque te están cuidando a ti. Sí, eso me decía mucho. Y dormíamos a pata suelta. Claro. Más cuidado que nunca. Oye, Más cuidado. y en tu experiencia, ¿qué te hace pensar que esta persona era una represora? O sea, Conozco que es una represora porque cuando le hicieron el acto de repudio a Héctor Garrido Caraballo en su casa, que fue cuando yo conocí a Héctor Garrido, porque yo venía por la esquina, vi ese tumulto de gente con música, con todo, y ¿qué está pasando aquí? Y cuando dijeron que es un acto de repudio, ahí fue que conocí a Héctor Garrido, que era el delegado del 10 de noviembre en Bejucal. Y ella era la que coordinaba todo esto, porque estaba al frente del acto de repudio como representante del gobierno. Ella junto a un señor llamado Juan Carlos Lemos Acosta, que era vicepresidente del gobierno, que inclusive me llegó a amenazarme varias veces, mostramos un carnet donde decía, no, yo soy quien te controla a ti por el gobierno. Esa persona aún vive en Bejucal. oye, y no es que dude de ti, pero tengo que hacerte esta pregunta. ¿Tú pudieras asegurar con la mano en la Biblia y frente a un jurado de que lo que estás diciendo sobre esta señora es 100% cierto? Por supuesto, mi hermano, sobre la Biblia y delante de Dios, que la ponga a Dios como testigo, que no estoy mintiendo. ¿Has ido alguna vez a las autoridades competentes digamos, a denunciar a esta persona? No, Juan, no, yo traté de acercarme a algunos de estos llamados activistas o influencers No, hablo del FBI, no, nada. Yo llegué aquí y desde que llegué lo que hago es trabajar día, noche, no tengo un sábado a veces, no tengo un domingo. Los domingos normalmente trato de ir a la iglesia y si tengo trabajo, trabajo y dejo la iglesia para el próximo domingo. Oye, y hablando de trabajo, también la idea de invitar a esto de tomar, tiene una segunda intención, y la segunda intención es precisamente que nos ayudemos entre nosotros, porque si no nos ayudamos nosotros, es difícil que nos ayude alguien. Así que cuéntame un poquito qué haces acá en este país y dale promoción a tu trabajo, a tu negocio, lo que tengas. Cuéntanos un poquito. Tengo una pequeña compañía llamada Rosquete San Laguna Metal Corporation, que me dedico a hacer trabajo de construcción, pero construcción leve, pintura de casa, hacer cerca, la plomería. En estos momentos trabajo para una compañía llamada Denmark Plumbing PC, que me dedico a lo que es la plomería como tal. Y estoy aquí trabajando en Los Cayos, que es donde vengo saliendo en esta hora. Claro, pero ¿vives para acá o vives por allá por Los Cayos? Vivo en Honte. Desde que llegué
Estuve 5 meses en Orlando, casa de un hermano mío, y de ahí vine enseguida a vivir para acá, para Conte. Hice mi vida y vine para Conte a vivir. Nunca, te cuento que nunca tuve hijos en Cuba porque, ni aquí tampoco he tenido, porque yo decía que yo no quería que mis hijos nacieran en una dictadura. Y yo no iba a darle a ellos la oportunidad de que tuvieran algo con que agarrarme, con que presionarme. Me sacrifiqué y Dios sabe que no fue en vano. Algún día Cuba será libre. Tengo la esperanza y que sea pronto. Dios te oiga. Oye, y necesito un último favorcito tuyo. Pásame una tarjeta tuya con los datos de la empresa y que brindas tus servicios para ponerlo en nuestro programa y darle una promoción absolutamente gratis, obvio. Digo, para que la gente se solidarice y nos empecemos a ayudar entre nosotros. Y el que vive por Jonte o que vive un poquitico más hacia el sur, pues que contrate tus servicios. Está bien, mi hermano, cuando terminemos el programa, entonces yo te lo paso, porque ahora, como verán, mira cómo está esto. No camina. No, 5 millas. no. Que te ve el helicóptero en lo alto volando y veo unas luces rojas como carro bombero a la izquierda metido ahí, como rumbo sur a la izquierda. Digo, rumbo norte a la izquierda. Ya.